Eliseo trabaja como el encargado de un edificio cheto en Buenos Aires. A simple vista, es un tipo atento, servicial y amable que cumple con responsabilidad sus tareas e incluso pone un esfuerzo extra para que todo esté impecable. Hijo de recontra. Un genio, pero cuando se entera que lo quieren echar para construir una pileta en donde él vive, el simpático Eliseo deja caer su máscara y muestra su verdadero rostro. Empieza el juego. Al igual que sus plantas carnívoras, detrás de esa fachada inofensiva esconde una naturaleza depredadora. Sus principales armas son su ingenio, astucia y falta de escrúpulos que empleará para manipular a los residentes y torcer las reglas de un sistema manejado por, como cantaba Discépolo, chorros, maquiavelos y estafados. Eliseo va a valerse de su viveza criolla para nivelar una balanza torcida donde las reglas no se aplican para todos por igual, cruzando la peligrosa línea entre la viveza y la psicopatía. Soy Maga de Pochoclo Profiling y hoy vamos a analizar la personalidad de Eliseo para determinar sus trastornos y si es que la viveza criolla se torna psicopatía. Para quienes no son de Argentina, un encargado es como un conserje, pero con una peculiaridad: vive en el edificio que cuida, convirtiendo su trabajo en su vida misma, como un home office pero invertido. Así vemos que Eliseo ha vivido durante los últimos 30 años de su vida en el departamento que está en la terraza del mismo edificio que cuida. Aunque hablar de cuidar en su caso es cuestionable, porque limpia y hace mantenciones, pero también comete varios delitos en el edificio. Es el fisgón morbosón. Justo ese no. Les cobra coimas a los técnicos, a los jardineros y a cualquiera que vaya a trabajar ahí. Usa los autos y los departamentos de los residentes como si fueran de él. Y realiza elaboradas estafas como alquilar los departamentos vacíos a turistas como si fuera de su propia empresa de apart hotel. Le reconozco la creatividad en esto último, pero transgrede el límite de lo legal y es arriesgado. Por lo que, más que viveza criolla, su estafa se va directo a mi top de los actos más psicopatones de Eliseo, porque no solo se expone él, sino que arriesga a otros, como la pobre turista francesa que vino a pasarla bien a Capital. Se emborrachó tranquila con un gigoló en el depa y terminó sacada inconsciente en la mitad de la noche porque los dueños habían llegado antes de lo previsto. Pobre, imagínate despertar en un lugar desconocido y que el resarcimiento sea ese mate. Pero a Eliseo, mientras no lo agarren, no le importa nada. Él cree firmemente que si nadie descubre un crimen, ese crimen nunca existió. Te molesta porque sabés que sucede. Si vos no te hubieras enterado, no te molestaría. Y esta actitud frente a su conducta delictiva nos habla del primer indicador de que no estamos frente a un vivo, sino frente a un psicópata, y es la ausencia de culpa. Eliseo no siente culpa ni remordimiento por sus actos. No le importa que lo que hace sea ilegal o dañar a otros. Le importa que lo descubran y que eso arruine su reputación. Esta completa falta de incorporación por el respeto a la ley nos señala que, además de su psicopatía, él presenta un trastorno antisocial de la personalidad. Pero lo más interesante es que Eliseo no lo hace por dinero. Solo lo hace por placer. Gracias, dama gratis. Es correcto, Eliseo comete delitos por placer, por el disfrute que le causa ejercer control sobre los demás. Pero antes de poder ahondar en esta necesidad de controlar a otros, debemos retroceder en el tiempo y analizar su pasado. Pero hay un problema. No podemos confiar en lo que él nos cuenta porque es un narrador poco confiable. Eliseo miente y miente mucho, con una naturalidad admirable. A cara de perro. Sin embargo, algunas mentiras nos dejan ver algo de su pasado. Por ejemplo, él siempre cuenta que su esposa Clarita falleció hace muchos años. Se la llevó puesta en un camión de caudales. Y de un 7º piso cayó hacia el vacío, le pegó seco en la cabeza, la dejó ahí. Y en un giro fuerte la lancha, ella voló y al caer, la hélice le cortó la pierna. Una roca le cayó en el medio de la cabeza. Y el pelo le quedó enganchado en la escalera mecánica y arrancó y le pegó un tirón y la desnucó, quedó seca ahí. Cada vez que ahonda en el tema, relata distintas versiones de cómo murió, pero con un elemento en común.
Todas son muertes muy violentas. Esto nos permite inferir que el recuerdo de Clarita le despierta mucha agresividad, probablemente por algo que lo lastimó u ofendió cuando estaban juntos. Además, utilizar diminutivos suele ser un indicador de agresividad. A Beba, en su lecho de muerte, le cuenta que su esposa lo dejó por su hermana, pero después nos enteramos que lo dejó porque era malo en la cama. Entiendo que esté dolido, pero sobre su relación voy a profundizar más adelante. Por ahora la cuestión es que queremos conocer su pasado, pero no podemos confiar en lo que dice. Él cuenta que de niño se levantaba a las 3 de la mañana para trabajar todo el día con su padre cargando bolsas en el puerto y que lo único que tenían para comer era pan duro con mate cocido. 12 horas por día, después venía, me daba un mate cocido, pan duro y a la cama. Así que perdóname, que no me dé pena la vida de lujo que te da tu viejo. Dale, raje. Una historia realmente triste, pero esto es lo que él busca con sus mentiras, que empatices con él y bajes la guardia. Aunque en este caso parece ser cierto que tuvo un pasado de pobreza porque así lo confirma su sobrino cuando lo acusa de haberse olvidado de su familia en Cañuelas. Ahora sabemos que Eliseo creció pobre y desde que se fue de su pueblo hace 30 años cortó todo vínculo y contacto con su familia porque quiere borrar ese pasado de carencias y de vulnerabilidad. Cuando habla de este tema con su sobrino, lo vemos incómodo, porque recordar este pasado precarizado despierta en él sentimientos de inferioridad que no tolera. Por eso sus delitos no se motivan por una simple búsqueda de dinero, como mencionaba antes, sino por una necesidad de control. Ejercer control sobre los demás lo hace sentir superior y esto anula el sentimiento de inferioridad que arrastra desde la infancia. Por eso sus víctimas predilectas son los residentes de su edificio, porque encarnan lo que él nunca tuvo, riqueza y estatus. Aunque a Eliseo no le interesa lo material, sino las dinámicas de poder. Como cuando lo vemos compitiendo con Zambrano por quién tiene más plata ahorrada. $525.400, doctor. Además, presenta una característica de su personalidad que le facilita delinquir y que es un indicador de su psicopatía: su déficit emocional. Vos no sos uno de ellos. Vos nunca vas a ser uno de ellos. No, Gómez, yo te explico. Eliseo no quiere ser uno de ellos, él quiere ser más que ellos. Necesita sentirse superior. Y es este sentimiento de superioridad y grandilocuencia lo que nos revela su tercer trastorno, el trastorno narcisista de la personalidad. Él intenta reafirmar esta superioridad a través del control. Por eso los espía y se aprende sus rutinas, investiga sus viviendas, interroga al personal que trabaja en sus casas y recopila hasta el más mínimo detalle de sus vidas para ponerlo en sus tableros. Eliseo considera que el edificio es suyo, que es el capitán responsable de llevar a los 36 inquilinos a puerto. Claro que el puerto es el que él decida. Por eso cuando se entera que lo quieren echar, se niega a aceptar su despido. Me quieren bajar del barco. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Con Eliseo no se jode. Hijos de... Porque ser encargado es más que un trabajo, es su forma de vivir y satisfacer sus necesidades psicológicas más profundas. Eliseo podrá ser mentiroso, psicópata, narcisista, antisocial, pero nunca una estrella porno. Lo siento, era inevitable, pero ya que interrumpí el video con mi arrebato millennial, suscríbete al canal, deja un like y activa la campanita. Y te paso un datazo de que estamos en Kik viendo y analizando las series que después vamos a publicar en el canal. Vayan a seguirnos. Como decía, sabemos que Eliseo no es un buen tipo. Pero en el edificio hay personas iguales o peores que él. Tenemos a Zambrano, un abogado turbio que es el ideólogo del proyecto de la pileta. También un sindicalista mafioso, un general convicto por crímenes de lesa humanidad y una pareja de hippies con OSDE. Y estas personas son las que quieren echar a Eliseo para hacer una pileta, dejándolo sin trabajo ni casa y sin pensar en el impacto que algo así puede generar en la vida de una persona.
Está bien, justo Eliseo es un garca, pero ellos no lo saben y aún así solo evalúan su decisión desde un plano material y no humano, buscando solo su beneficio personal. No muy distinto a cómo se maneja el encargado, por lo que es difícil poner este conflicto en términos de blanco y negro. Y si Eliseo quiere ganar esta pugna, deberá convencer a más de la mitad de los propietarios para que voten en contra de la pileta. Con este fin es que recurre a dos de las herramientas características de los psicópatas: el encanto superficial y la manipulación. El encanto superficial es la capacidad que tienen estas personas de mostrarse sumamente carismáticos, simpáticos y socialmente hábiles. Pero no se dejen engañar, porque ese encanto no es genuino y su único fin es manipular. Por eso cuando le informan que lo van a echar, se muestra tan comprensivo y hasta celebra la decisión. Así se muestra siempre frente a todos, amable, servicial y hasta sumiso. Pero esto es solo una máscara. Mirá qué linda máscara que tenés, ¿eh? Sí, señora, tal cual. Esa linda máscara le permite al psicópata mezclarse entre las personas, ocultando su rostro de depredador. Porque detrás de cada buena obra que realiza, siempre esconde un motivo egoísta. Absolutamente todo lo que Eliseo hace está pensado estratégicamente para obtener un beneficio personal. En un reel TikTok hablaba de esto y varios me comentaron que la ayuda que le daba a los indigentes sí era desinteresada, pero debo decirles que cayeron en la trampa de Eliseo, porque esa ayuda viene con un posterior cobro de favores. Ayudar para después pedir algo a cambio es la estrategia que emplea con los residentes del edificio para conseguir que voten a su favor y constituye el primer nivel de sus estrategias de manipulación. De esta manera, para conseguir su apoyo, ayuda a los vecinos con lo que necesiten, como consiguiendo entradas para un recital o recolectando ropa para donar a la iglesia. Incluso intercambia favores sexuales con tal de conseguir el apoyo que necesita. Le cumple la fantasía a la vecina artista y probablemente después de unos minutos la decepcionó como decepcionó a Clarita. En el segundo nivel de manipulación vemos que si los vecinos no necesitan de su ayuda, él genera esa necesidad. Así le devuelve a una vecina el gatito que él secuestró y expulsa al ocupa que él mismo metió en el depa de un propietario que vivía en el campo. El tercer nivel es el menos sutil de todos y es donde deja caer su máscara porque directamente extorsiona y amenaza a las personas. Yo le dije a Marina lo que hice, así que ahora no tenés nada para extorsionarme. Soy libre. No puedes psicopatearme más, ¿sabes? Sin embargo, sus estrategias no siempre funcionan, al menos en la primera temporada. ¿Y saben qué? Está bueno verlo fallar. Eso lo hace más realista e incluso podemos llegar a sentir empatía por él. Porque, contrariamente a lo que se cree, los psicópatas no son genios del mal que lo logran todo. Solo son personas sin escrúpulos dispuestos a cruzar límites que la mayoría no. Y creo que esa es la gran diferencia entre viveza criolla y psicopatía. Eliseo cruza esos límites sin importarle dañar a otros, como lo hizo al romper un ascensor para que el costo del arreglo le impidiera al consorcio gastar en la pileta, y culpó a Miguel por el hecho. Esto lo pongo en el segundo lugar de mi top porque ¿cómo te vas a meter con Miguel, Eliseo? De todas formas, y a pesar de sus esfuerzos, cuando los propietarios votan el proyecto, no le alcanzan los votos y pierde. Ay, ¿quién te devolvió ese gato de mierda con... Pierde su casa, su trabajo y su modo de vida. Ante tamaña derrota, su mecanismo defensivo falla y se siente un perdedor. Afloran sus inseguridades, dudando de sí mismo y de sus capacidades. Cree que tuvo una vida de y que no es tan inteligente ni vivo como creía, porque toda su autoimagen se sostenía en su puesto de trabajo que le permitía tener la fantasía de control sobre la vida de los otros. Una fantasía que reafirmaba su sentimiento de superioridad y que desapareció para siempre. O hasta que le encuentra la vuelta e idea un plan que se va directo al top de psicopateadas porque hace explotar la caldera del edificio para culpar a la empresa de limpieza que lo reemplazó. No satisfecho con poner a todos en riesgo, arregla con un niño para que se esconda en el jardín y él pueda simular que lo rescata y quedar como un héroe. Su plan sale a la perfección. Le devuelven su trabajo, un departamento nuevo en el edificio y se restablece la balanza de poder a su favor. Si todavía te quedaba
quedaban dudas de que Eliseo es tremendo psicópata, acá lo vemos demostrando el último indicador de su psicopatía: hacer cara frente al espejo. No, mentira, es su falta de empatía. Él practica reacciones emocionales frente al espejo porque puede reconocer y entender las emociones, pero no las puede experimentar de manera auténtica. Es incapaz de ponerse en el lugar de los demás o sentir compasión por el sufrimiento ajeno. Por eso todas sus relaciones son utilitaristas. Mientras una persona le sirva, la mantiene cerca, pero con ninguna de ellas tiene una amistad real. Barassi no es su amigo, lo usa para poder subir a la terraza del edificio desde donde espía a sus vecinos y después lo contrata como seguridad nocturna en el edificio porque le entrega reportes detallados de lo que hace todo el mundo. Beba, lamentablemente, tampoco es su amiga. Le sirve porque es una propietaria a quien le puede sacar información del consorcio y puede manipular a su antojo. Si bien cuando muere Beba se le ve triste, después vemos que pensaba revender el cajón, pero como lo iban a cremar, elige el más barato. Hasta aprovecha su velorio para hacer sus chanchullos y poner un QR para que le donen plata, siendo que heredó todo lo de Beba. Al final, el único hombre que realmente se preocupó por ella fue este señor. Le gustaba mucho comer por la mañana. No, bueno. La especialidad de ella era una cosa que en esa época se llamaba la tumba egipcia. Por eso Eliseo está solo, y sin embargo, no padece de su soledad. Recrea costumbres sociales, simulando compartir y hablar con otros, pero él no quisiera estar rodeado de amigos y familia. Es más, considera que ser familiero es una debilidad, y como evalúa a las personas según les sirvan o no, no los extraña porque nunca le han servido para sus fines. Entonces, como no tiene amigos ni relaciones profundas con nadie, solo puede confiar en una persona que es a quien llama siempre. Hola, soy yo. Él mismo. Las únicas personas que le gusta tener cerca son aquellas que se dejan manipular por él y que puede descartar a su antojo. Por eso cuando llega la nueva vecina al edificio, se ve nuevamente amenazado. Here comes a new challenger. Lucila Morris es la expresión máxima de la girl boss y de lo que es ser una buena persona. Es la fundadora y presidenta de su propia ONG y dedica su vida a entregar abrigo y alimento a personas de escasos recursos. Una genia. Al llegar al edificio, crea un comité para auditar todas las cuentas. Va a destapar que Zambrano, cuando fue presidente del consorcio, hizo decenas de negocios truchos y cobros de sobreprecios a proveedores de forma similar a los que tiene Eliseo. Por lo que, para evitar que todo esto salga a la luz, el abogado y el encargado unen fuerzas para deshacerse de Morris. Su plan es encontrar algún trapo sucio de ella o de su organización para extorsionarla y para ello se infiltran en la ONG, pero lo único que encuentran es su pasión por ayudar a quienes más lo necesitan. Hola, soy Eliseo. Hola, soy Matías. Y nos ponemos la camiseta ayudando a los que menos tienen. Entonces, como el plan falla, Eliseo propone uno nuevo: contratar a alguien que finja asaltar a Lucía Morris afuera del edificio para darle el susto de su vida y que busque otro lugar donde vivir. Lo que vos proponés es un delirio. Discúlpame, ¿vos siempre resolvés los problemas así? Y a pesar de que Zambrano es mentiroso, tacaño, infiel, corrupto, considera que esta idea es una locura absoluta. Acá podemos ver la enorme diferencia que existe entre un antisocial capaz de romper las reglas y un psicópata capaz de romper los límites establecidos por la humanidad. Igual lleva a cabo su plan, pero le sale mal, y más encima Zambrano lo traiciona y cae con Morris de sorpresa a su casa, donde descubren el centro de vigilancia ilegal que tenía. Pero Eliseo, sin inmutarse y con toda tranquilidad, dice que tiene una explicación, lo que evidencia todo lo que hemos visto: su falta de remordimientos y culpa, su déficit emocional y su habilidad en el uso de la mentira. La administración y los propietarios lo quieren echar a toda costa, pero como en Argentina no se puede despedir a nadie tan fácilmente, incluso habiendo convertido el edificio en un gran hermano, necesitan acreditar que Eliseo padece una enfermedad mental que represente un peligro para los inquilinos. Entonces lo envían con un perito para una evaluación psicológica. Vamos a lo interesante y analicemos la evaluación psicológica del encargado. El primer test es el de frases incompletas. Siempre anhelé. No tengo anhelos. Tengo objetivos que me los trazo en la vida
y los ejecuto. Acá Eliseo muestra su determinación y que es una persona estructurada y orientada a sus metas, pero también que evita la incertidumbre y mostrar sus debilidades prefiriendo aquello que puede controlar. Mi error más grande fue... No suelo cometer errores. Esto muestra su narcisismo y dificultad para reconocer fallos y evitación por sentimientos de vulnerabilidad. El segundo test es el increíble test de Roger, donde Eliseo da respuestas muy originales y poco comunes. Una paella valenciana. Para mi gusto, mucha arveja. Aunque solo observamos una parte muy pequeña de este test y la evaluación completa lleva horas, algunas de sus respuestas nos podrían indicar una desconexión con la realidad. Por último, le toma la técnica de persona bajo la lluvia y Eliseo la dibuja dentro de una casa muy protegida, lo que estaría indicando ocultamiento y exceso de defensas. Además, hay mucha lluvia, lo que indica que percibe su entorno como agresivo o intimidante. Con estos resultados parciales e incompletos, me la juego con que Eliseo tiene una personalidad estructurada, controladora y narcisista, con indicios de altas defensas ante un entorno que percibe amenazante y que en el fondo se siente vulnerable. Aunque nada de eso es motivo suficiente para despedirlo. Eso sí, hago la aclaración que en la vida real un peritaje psicológico bien hecho sí pesquisaría que una persona padece un trastorno antisocial y una psicopatía, algo que aquí no ocurrió. Todo este circo que se montó es para ocultar la trama de corrupción, donde hay un único responsable que es el doctor Matías Zambrano. Entonces Eliseo contraataca y expone los curros que tenía Zambrano. Investiga exhaustivamente el pasado de Lucila Morris y descubre que no era la girl boss tan buena que creíamos que era. Pero ¿qué pasa si la gente se da cuenta que Lucila Morris, la abanderada de los pobres, se llena de plata usándolos a ellos? Entonces Eliseo la obliga a irse a cambio de mantener esto en secreto y así, una vez más, se deshace de sus enemigos, restableciendo la balanza de poder a su favor. Hasta acá, la serie funcionaba como alegoría y crítica social. Eliseo había surgido desde abajo, utilizando su astucia, egoísmo y falta de escrúpulos para prosperar en un entorno que le era ajeno y que siempre percibió como hostil. A medida que otros, igualmente egoístas e inescrupulosos, pero con más poder y recursos, amenazaban con arrebatarle lo que había logrado, su viveza criolla se tornó psicopática y lo llevó a cruzar todos los límites. En la tercera temporada, Eliseo deja de usar su psicopatía para cometer crímenes sin víctimas y defender lo que consideraba suyo, y ahora la emplea para atacar a otros y saciar una ambición hasta entonces desconocida. Sus principales víctimas eran sus colegas, pero antes de profundizar en este conflicto, quiero hablar de su otra víctima. Clarita. El reencuentro con su ex esposa, que ocurre de manera muy conveniente para la trama, revela no solo que está viva, sino también el profundo rencor que Eliseo le guarda por haberlo abandonado. Incluso lleva la cuenta exacta de los días que han pasado desde que se fue. 30 años. 32 años, 10 meses y 4 días. En este punto, ella le confiesa que lo dejó porque era malo en la cama, probablemente como resultado de su incapacidad para conectar emocionalmente con ella. Y como con Eliseo no se jode, este psicópata trata de sanar la herida en su narcisismo, aprendiendo los secretos del sexo tántrico para demostrarle que coge bien y luego ser él quien la abandone. Y aunque había terminado con el ranking, la verdad es que las venganzas sexuales son bastante psicopatonas, así que lo pongo acá. Finalmente llegamos al último conflicto al que se enfrenta Eliseo, uno que él mismo inicia al decidir crear su propia empresa de encargados. Con el objetivo de que sus colegas renuncien a sus empleos para unirse a su empresa, los manipula y extorsiona de manera similar a como lo hizo en su momento con los residentes del edificio. Sin embargo, esta vez va un paso más allá y envía a la cárcel a uno de ellos que se oponía a sus planes. Todo explota cuando intenta incriminar y extorsionar a Gómez con su padre enfermo, porque para defenderse recurre al infaltable de Zambrano y al sindicato de encargados, provocando que el conflicto de Eliseo sea ahora con una parte crucial de la institucionalidad argentina, el sindicalismo. Por la presente se intima al señor Basurto a comparecer ante la Comisión Bicameral Investigadora de Delitos contra el Estado Nacional por violaciones reiteradas
a la ley de contrato de trabajo. Aunque el guión de esta última temporada no haya sido el más pulcro, la crítica social y política siempre fue parte esencial del ADN de esta serie. El encargado toca un problema que Argentina arrastra desde sus albores: la percepción de que la única manera de superar un sistema corrupto es siendo aún más corrupto. Oigan, ya van 2 veces que me pasa. La Argentina de los vivos se terminó. Se acabó la Argentina de los vivos. En un país históricamente gobernado por vivos, oportunistas y corruptos, parece que los únicos que ganan son aquellos que juegan al límite sin escrúpulos. Eliseo triunfa precisamente porque carece de toda ética, es completamente insensible al dolor ajeno y no duda en manipular a todos en beneficio propio. Se adapta a las reglas de este juego sucio, pero como psicópata es capaz además de torcerlas a su favor. Es intocable, está blindado. Este gato hijo de mil siempre cae bien parado. Y en la Argentina del cambalache, donde da lo mismo ser honrado que ladrón, estas personas tienen una ventaja indiscutible. Pero la viveza criolla es virtud y karma a la vez, por lo que Eliseo eventualmente tiene que caer. Aunque viendo quiénes están del otro lado, la pregunta es, ¿lo queremos ver caer? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes, si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like y suscribirte al canal. Y si te encanta todo lo que hacemos, puedes hacerte miembro como estas personas que son mis personas favoritas. Nos vemos en el próximo.